Bienvenidos, Cales, a esta primera parte del tutorial de termodinámica. Se define como la ciencia que estudia la energía. Un término que acople bien esta definición es termodinámica, que proviene del griego thermos, calor, dynamis, fuerza. De acuerdo con el libro de Sengel, la termodinámica se define como la ciencia que estudia la energía y busca analizar la capacidad de convertir el calor en energía. Un caso ejemplar es la turbina de vapor, donde el vapor entra a altas presiones y temperaturas y entrega parte de esa energía al eje de la turbina, para luego convertirse o transformarse en otra forma de energía. La primera ley de la termodinámica hace referencia al principio de conservación de la energía. Un ejemplo es el caso de una masa que se encuentre a una determinada altura. En ese instante, ese cuerpo tendrá una cantidad de energía potencial y a medida que el cuerpo descienda o caiga, esa parte de energía de potencial se va a convertir o a transformar en energía cinética. Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta son las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Y cada una de estas dimensiones tienen unas unidades y las unidades están coordinadas de acuerdo a los sistemas. Existen dos sistemas principales, el internacional y el inglés. Generalmente se utiliza el internacional. ¿Por qué? Porque tiene lógica en sus unidades, es decir, tiene coherencia. Por ejemplo, en el caso de la longitud, la unidad es el metro. En el caso de la masa, la unidad es el kilogramo. En el caso del tiempo, la unidad es el segundo y en el caso de la temperatura, la unidad es el Kelvin. Otras dimensiones fundamentales son la corriente, que su unidad es el amperio, la cantidad de masa, que su unidad es el mol, y la candela, que su unidad es el CD. Los prefijos se utilizan para expresar valores de esa magnitud de unidades mayores o menores. Por ejemplo, si se necesita representar valores grandes, se utiliza megas, kilos, gigas, esto como ejemplo. Y si se quieren valores pequeños, se puede utilizar los milis, los micros, los nanos. La fuerza, de acuerdo con la segunda ley de Newton, se puede definir como la masa por la aceleración. Es decir, un cuerpo que tenga una determinada masa y vaya a una determinada aceleración tendrá una cierta fuerza. Por ejemplo, si la masa es de 300 kilogramos y la aceleración es de 2 metros sobre segundos cuadrados, la fuerza actuante es de 600 newtons. El peso es una fuerza, pero debido a la gravedad, es decir, a la aceleración gravitacional, y también se da en newtons. La densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. A manera de ejemplo, si tuviéramos un cubo o un cajón con un determinado volumen y lo llenáramos de arena, tiene en ese instante una densidad. Si ese mismo cubo lo llenamos con la misma cantidad de arena y la empezamos a compactar, va a caber más arena, por lo tanto la densidad será mayor. El peso específico se define como la cantidad de peso por unidad de volumen. El peso, como es la fuerza gravitacional, es la masa por la gravedad, y la masa sobre el volumen es la densidad. Desde luego, el peso específico también se puede calcular como la densidad por la gravedad. A manera de ejemplo, para la masa y el peso vamos a utilizar uno de los ejercicios propuestos en el libro de Sengel, el 1.8, donde dice:
Determinar la masa y el peso del aire contenido en un recinto cuyas dimensiones son 6 por 6 por 8. Suponga que la densidad del aire es de 1.16 kilogramos sobre metros cúbicos. En primera medida vamos a hacer un bosquejo de la situación. Este es el contenedor del volumen de aire que vamos a analizar. Tiene 6 de ancho, o la base es de 6 por 6 y la altura es de 8 metros. Como la densidad que nos dicen es de 1.16 kilogramos sobre metros cúbicos y sabemos que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen, podemos conocer la masa de esa sustancia. Entonces la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Siempre hay que tener en cuenta las unidades. En este caso, kilogramos sobre metros cúbicos es del sistema internacional. Desde luego, para que haya equivalencia, el volumen debe estar en metros cúbicos. Entonces el volumen va a ser 6 por 6, que es la base, por la altura de 8, que son metros. Esto nos da 288 metros cúbicos. La masa quedaría de 334.08 kilogramos. Ya dimos solución a la primera parte. La segunda es el peso. El peso es la fuerza gravitacional. Entonces es la masa por la gravedad. La gravedad que vamos a trabajar es la estándar de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Como conocemos la masa, el peso gravitacional va a ser de 3.277 newton. Si utilizáramos los prefijos, quedaría de 3.277 kilonewtons. Otro ejemplo para analizar la gravedad es el siguiente. A 45 grados de latitud, la aceleración gravitacional en función de la altura z sobre el nivel del mar es G igual a A menos BZ, donde A es 9.807 metros sobre segundos cuadrados y B es igual a 3.32 por 10 a la menos 6 segundos o S a la menos 2. Determine la altura sobre el nivel del mar donde el peso de un objeto disminuya en un 1%. Entonces, sabemos que la ecuación que es donde la gravedad está en función de la altura es G igual a A menos BZ y A es de 9.807 metros sobre segundos cuadrados y B de 3.32 por 10 a la menos 6 S a la menos 2. Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Supongamos que la masa fuera de 1 kilogramo y la gravedad es de 9.807, entonces ¿de cuánto sería la fuerza gravitacional? Sería de 9.807 newtons. Ahora, el 1% de ese peso sería 0.09807. Si le quitamos ese 1% al peso, nos quedaría de 9.70893 newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez a retomar la ecuación principal, es decir, el peso es igual a la masa por la gravedad, pero ya quitándole ese 1%, nos quedaría 9.70893 igual a la gravedad en función de la altura. De aquí podemos despejar la altura, desde luego z es igual a 29.539 metros. La gravedad, para que tenga una variación en el orden del 1%, debe superar por lo menos los 30 kilómetros. Y de ahí que la respuesta es de 29.539 metros. Hasta aquí la primera parte de esta introducción sobre termodinámica. A continuación les dejaré propuesto un ejercicio y like para ver la solución en el siguiente video. Gracias.